Para los planes de clase hay diversos formatos, no hay un formato establecido que se deba seguir solamente él. De hecho, el docente adapta la estructura o el plan de clase de acuerdo con las necesidades que tenga. Yo sugiero estructurar cada clase teniendo en cuenta los siguientes elementos. Por ejemplo, siempre un saludo inicial para dar la bienvenida. Si es la primera vez, uno se presenta su nombre, menciona brevemente el perfil profesional y también pide pues que los estudiantes se presenten. Si ya es una clase que ha venido dándose, entonces simplemente un saludo inicial. Si es importante que se mencione o sea una presentación de la sesión o de la clase mencionando los temas que se van a tratar y el objetivo de aprendizaje que se persigue durante la misma. Posteriormente es también bastante importante que se definan unos o se muestren unos objetivos, unas preguntas orientadoras. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que el estudiante se centre o centre su atención en lo que el docente quiere, ¿no? De todo lo que se va a decir, pues es importante que queden resueltas unas preguntas que el mismo docente plantea desde el inicio. Entonces, si por ejemplo el tema es sobre la Guerra Fría, uno puede decir que o plantear como preguntas orientadoras las siguientes: cuáles fueron los orígenes de la Guerra Fría, qué países participaron o fueron los protagonistas de la Guerra Fría y qué implicaciones tuvo en América Latina. Entonces uno dice, estas preguntas deben quedar resueltas al final de la clase y lo que hace es que los estudiantes presten atención o de alguna manera estén definidos o orientados a dar respuesta por sí mismos a estas preguntas. Luego viene ya el desarrollo del tema como tal, la temática de acuerdo con las técnicas o estrategias que define el docente. Y hay un asunto que es opcional, que es la autoevaluación, o puede ser una evaluación por parte del docente, puede ser un test corto o incluso retomar las preguntas orientadoras y pedirles a algunos estudiantes que las respondan para ver cómo les fue. Puede hacerse un Kahoot, puede hacerse un cuestionario sencillo tipo falso verdadero. Y bueno, esto es opcional porque no en todas las clases se va a estar evaluando, pero sí es bueno preguntar si hay alguna o indagar si hay alguna pregunta, alguna inquietud o hacer unas preguntas muy concretas para constatar que los estudiantes sí realmente prestaron atención o quedaron claros los temas expuestos. Luego podría haber una retroalimentación, es decir, de acuerdo con lo que los estudiantes dijeron, si por ejemplo le fue muy mal, pues retroalimentar aclarando los aspectos que deben tener, que debían aclararse, o si de pronto hubo alguna confusión, aclarar eso para que no quede esa confusión, o ampliar quizás algún tema. Siempre es bueno dejar un espacio al final para ampliar alguna temática. Y generalmente esta ampliación se hace con base en preguntas de los estudiantes, en el caso de que sean participativos. Y al final pues siempre se deja un ratico para orientaciones, ¿no? ¿Qué deben traer para la próxima clase? ¿Qué fuentes podrían consultar? Si les vas a enviar un material o si deben ver algún video como preparación para la próxima clase, etcétera, etcétera. Y bueno, en cuanto al plan de clase, pues uno coloca el nombre del docente, evidentemente pues aquí también el nombre de la clase, entonces aquí se me olvidó colocar eso, ¿no? El nombre del curso, el nombre del curso, qué curso se está viendo, el nombre del docente, el objetivo de aprendizaje. Entonces se entiende como un objetivo de aprendizaje el conjunto de conocimientos, aptitudes o conductas que los estudiantes deben aprender, comprender o ejecutar como resultado de un aprendizaje. Entonces, aquí, si se trata de conocimientos, entonces objetivo de aprendizaje, el estudiante estará en capacidad de definir lo que se entiende por Guerra Fría, e identificar los países y las consecuencias, los países que estuvieron implicados en ella y las consecuencias que trajo esto para América Latina, ¿cierto? Puede ser a nivel de definición. Si ya es más de carácter resolutivo, por ejemplo, el estudiante estará en capacidad de resolver
fórmulas o ejercicios o problemas matemáticos, referidos a división por dos cifras, por ejemplo. O si es procedimental, entonces el estudiante estará en capacidad de ajustar o de reparar un computador a nivel tal, ¿cierto? O sea, digamos que en el objetivo de aprendizaje se dice qué es lo que realmente se quiere, si que es que el estudiante comprenda, si es que el estudiante analice, defina, compare o resuelva un asunto. Entonces hay dos maneras de escribir esos objetivos de aprendizaje. Una en infinitivo, y es comprender las razones que llevaron o las causas que dieron origen a la Guerra Fría. O solucionar asuntos básicos de software, por ejemplo. O la otra manera, que es la que acabo de definir, y es el estudiante estará en capacidad de tal cosa, ¿cierto? Ya puede ser redactado de esa manera. En el plan de clase se colocan las preguntas orientadoras. Siempre es importante tener una, dos o tres preguntas orientadoras. Es opcional colocar unas ideas fuerza o premisas generales. Por ejemplo, en el caso de la Guerra Fría, tendríamos una idea fuerza podría ser la Guerra Fría se entiende como una confrontación entre las dos superpotencias que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Otra idea fuerza puede ser: la Guerra Fría es un periodo de confrontación no armada entre las dos potencias, pero sí de manera indirecta en algunas regiones del mundo. O la Guerra Fría implicó confrontaciones de carácter militar, de carácter ideológico y de carácter político-económico, ¿cierto? Esas podrían ser unas ideas fuerza que ayudan a introducir el tema. Luego vienen las temáticas. Entonces con base en esas preguntas orientadoras, con base en los objetivos, uno va a definir cuántas temáticas va a abordar en la clase, o sea, subtemas, llamémoslo así, ¿no? Entonces, dependiendo también de la duración de la misma y del objetivo de aprendizaje o los objetivos de aprendizaje, uno diría, la temática 1 es definición de Guerra Fría. 2, países o situación en la que se encontraban los países involucrados en la Guerra Fría, o protagonistas más bien de la Guerra Fría. Tercero, implicaciones para América Latina. Cuarto, cómo se desenvolvió o cómo se acabó la Guerra Fría, por ejemplo. O curiosidades sobre la Guerra Fría. Entonces uno desarrolla la temática general a través de unos subtemas. Entonces voy a cambiar aquí la palabra tema por subtema porque me parece que es más apropiado. Y bueno, al frente de cada subtema uno coloca una estrategia de enseñanza o una técnica que vaya a implementar. Entonces, si yo quiero explicar un poco el contexto en el que se desarrolló la Guerra Fría, entonces yo coloco, bueno, la temática sería contexto de la Guerra Fría, y yo defino que, antes de explicarla, ¿no?, qué era lo que estaba pasando en esa época, entonces yo digo proyección de video y socialización de inquietudes, ¿cierto? Entonces yo no voy a comenzar con una clase magistral explicando qué era la Guerra Fría o cuál era el contexto, sino que proyecto un video y los estudiantes hacen sus preguntas y con base en eso desarrollo la primera temática, y así voy definiendo lo demás. Entonces yo digo que el segundo subtema puede ser definición de causas y protagonistas de la Guerra Fría. Y digo que va a ser una clase magistral. Entonces, exposición magistral. Aquí soy yo el que, como docente, voy a explicar el asunto. O explicación por parte del docente, y así hago con los demás. Y listo, ese es el plan de clase.